Todos los sábados conocemos a alguien y hoy vamos a conocer a alguien que trae un testimonio desde Europa. Así que vamos a escuchar. Muy buenos días, queridos hermanos. Mi nombre es Adriana Rojas. Ella es mi hija, María del Mar, y os enviamos un caluroso saludo desde Mallorca, España, y un agradecimiento a todo el equipo de Forest City para poder pertenecer a este movimiento. En cada momento que escuchamos vuestros mensajes, en cada momento en que escuchamos la voz del Señor a través de vosotros. Os agradezco la posibilidad de, a partir del 6 de junio, poder estar con vosotros allí. Y como dijo Joel en un mensaje que miró fijamente a las cámaras, no me olvidaré nunca de esto, que dijo: si Dios ha puesto la inquietud de pertenecer al discipulado orgánico de este año a partir del 6 de junio, pues avance por fe. Y agradezco estas palabras, Joel. Agradezco a mi hija el apoyo de ella, porque dijo: mamá, has de ir, has de ir. Y en una semana el Señor abrió puertas, tenía la inscripción y tenía mi billete. Así que os mando un caluroso saludo, un fuerte abrazo a todos, a Joel, a Denar. Gracias por esas hermosas alabanzas, esas hermosas adoraciones que hace. Gracias a Angelo, que estudio la escuela sabática y la espero toda la semana para poder escucharla. Gracias a Sami, que con sus valiosos aportes, gracias a la sabiduría exquisita de Daniel Ponce. Gracias a todos, gracias Señor por poder pertenecer a esta hermosa célula de adoración sin fronteras, la cual esperamos todos los viernes poder estar allí con vosotros. Así que nada, tengo preparada mi maleta, tengo preparado mi pasaporte, mi visado, y si Dios quiere nos vemos el 6 de junio, ¿vale? Así que nos vemos este viernes, hoy precisamente, para poder estudiar, y nos vemos físicamente en el discipulado orgánico el 6 de junio. Un beso, gracias. Dios nos da la oportunidad de ser testigos del crecimiento, de conocer personas, porque la iglesia son personas, y de conocer personas de diferentes lugares. Y el 6 de junio, este año, el discipulado orgánico van a ser 10 días, no van a ser 7 días, así que los que vengan del discipulado orgánico van a estar 2 sábados con nosotros. Y estoy seguro que ustedes y todos nosotros les daremos una hermosa bienvenida a toda esta gente que viene de diferentes partes del mundo para experimentar por 10 días una experiencia de iglesia, donde las relaciones, especialmente que se hace de esos 10 días, es lo más, digamos, sería el contenido del curso, más allá de las clases que demos y todo lo demás. Pero bueno, vamos a tener una palabra de oración antes de compartir con ustedes el tema de hoy, que lo titulé Familias que crecen versus familias estancadas. Vamos a orar. Señor, te pido que me bendigas y que me des claridad de mente y de palabra para expresar el mensaje que tú quieres que aquí se diga. Danos a todos tu Santo Espíritu, para que aquello que no venga de ti lo podamos desechar y lo que venga de ti lo podamos aceptar. Que podamos sentir libertad de pensar
y de descubrir aquellas cosas, Señor, que tú nos has dejado en la vida para que entendamos y especialmente descubrir quién eres tú. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero simplemente, antes de presentar el tema de hoy, hacer una aclaración que ustedes ya lo saben, pero vale la pena aclararlo de vez en cuando porque puede haber gente que por primera vez se conecta con nosotros o que está hoy por primera vez aquí. Y siempre decimos que lo que nosotros presentamos aquí no es palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que nos tiene que llevar a cada uno de nosotros para descubrir qué es palabra de Dios de lo que se dice acá. También las interpretaciones bíblicas que hacemos son simplemente interpretaciones. Y como siempre decimos, si por un sermón las personas que vienen aquí a la iglesia vuelven a sus casas y durante el almuerzo discuten acerca de lo que se dijo y después del almuerzo o en cualquier día de la semana dicen yo voy a ver si estas cosas son así, voy a ver qué dice la Biblia. Si eso sucede, ganamos todos. Pero si solamente venimos a escuchar un predicador aquí, que por ahí puede ser bueno, por ahí puede ser malo, por ahí puede decir cosas que estamos de acuerdo, por ahí cosas que no están de acuerdo, pero si venimos simplemente a escuchar, no es suficiente. Tenemos que ser todos estudiantes de la palabra de Dios y tenemos que profundizar por nosotros mismos pidiendo al Espíritu Santo. Familias que crecen versus familias estancadas. Y yo podría decir familias con un montón de errores que crecen y familias perfectas estancadas. Y creo que si a mí me darían la oportunidad de ser parte de una familia con un montón de errores pero que crece, preferiría antes que ser parte de una familia perfecta estancada. Y claro, cuando hablamos de familia perfecta estancada estamos definiendo perfección de acuerdo a los estándares humanos, no de acuerdo a los estándares divinos, porque los estándares divinos son totalmente diferentes a los estándares humanos. Y tendría que haber traído mi computadora porque ahí apareció en el costado, por si ocurre algún error. Y Denar, vos me podrías traer mi computadora por si acaso, porque no sabemos qué es lo que puede pasar hoy. Hace mucho no teníamos problemas técnicos, y esto no es problema de la gente que está en los equipos, sino que no sabemos bien qué es lo que pasa, por qué desaparece, como ustedes están viendo. Gracias. Y por si acaso vamos a tener esto como backup. Por suerte tengo batería. En la computadora, no yo. Muy bien. Vamos entonces a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué Dios escogió a Israel? ¿Cuál es la razón por la cual Dios escogió a Israel? Y esto ya lo dijimos muchas veces, pero fíjense, vamos a leer en Deuteronomio 7:7, dice, el Señor los quiere y los ha escogido. Voy a usar la computadora. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos. ¿Cuál es la razón por la cual Dios escoge a Israel? ¿Cuál es la razón? Porque era el pueblo más insignificante de todos. Y esto, no sé si nos va a gustar este mensaje. Porque Dios escoge a Israel, porque si hubiera escogido a un pueblo que sea más grande que Israel, un pueblo más poderoso que Israel, un pueblo que no tenía tantas limitaciones como Israel, entonces hubiera pasado que los pueblos más insignificantes se hubieran sentido lejos de la elección de Dios, se hubieran sentido excluidos de la elección de Dios. Pero el Dios, al elegir al pueblo más insignificante, entonces todos los pueblos se pueden sentir incluidos en la elección de Dios. ¿Se entiende?
vamos a otra pregunta. ¿Por qué Jesús nació en Belén? ¿Cuál es la razón por la cual Jesús nació en Belén y no nació en Nazaret, no nació en Jerusalén, no nació en alguna otra en Cesarea? ¿Cuál es la razón? Y entonces vamos a ver qué dice Miqueas 5:2. Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. ¿Por qué Dios elige a Belén para que nazca Jesús? Porque era la ciudad más pequeña de las ciudades de Judá. Por lo tanto, todas las ciudades de Israel se podían sentir elegidas en la elección de Belén. ¿Estamos de acuerdo? Esto nos muestra cómo es la dinámica de Dios con el hombre. ¿Por qué Dios eligió a Pablo? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios eligió a Pablo? O a Saulo de Tarso. Y vamos a ver qué dice el mismo Saulo o el mismo Pablo. En 1 Corintios 1:27 dice, sino que Dios eligió a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y alguien puede decir, no, acá esto simplemente porque Pablo era un doctor en teología. Un necio. No sirve de nada el conocimiento si soy una persona legalista. Cuando una persona perdió la capacidad de valorar otras personas, porque eso es un legalista, es un necio. Y Pablo era un necio, y Dios escogió a Pablo, que era un necio a tal punto, tan necio, que estaba dispuesto a apedrear a alguien que predicaba a Cristo. Y Dios lo eligió para avergonzar a los sabios del mundo. Y allí, cuando Dios lo eligió, Pablo en Dios se transformó en sabio. ¿Vamos entendiendo la dinámica de Dios? Fíjense lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1:15. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, ¿qué? El peor de todos. ¿Estaba jugando a ser humilde Pablo acá? No, él lo creía realmente. Ojo, esto no lo hacía que Pablo no valía nada, ¿eh? O sea, porque nosotros podemos ser pecadores y seguimos valiendo ante los ojos de Dios de una manera infinita, y por eso Él mandó a su Hijo por causa de nosotros, porque nosotros, aunque hayamos pecado, seguimos valiendo infinitamente para Dios. Pero Pablo, dentro de los pecadores, se sentía como el peor. Y cuando Dios elige a Pablo, cuando Dios elige al peor de los pecadores, quiere decir entonces que en la elección de Pablo todos los pecadores podemos estar incluidos. Y por eso Dios se glorifica con tomar a lo pequeño y hacerlo grande. Esa es la dinámica de Dios. Y es por eso que nadie se puede sentir en desventaja. Nadie puede decir, yo no puedo ser usado por Dios. Nadie puede decir, yo tengo una familia que es un desastre, entonces Dios no puede hacer nada con mi familia. No, es más, mientras más insignificante eres, más puede hacer Dios contigo. Mientras más insignificante eres, la gloria de Dios se manifiesta con más poder en tu experiencia. Y eso es lo que muestra toda la Biblia. Cuando Jesús elige a 12 discípulos, no elige a 12 niños pudientes de buen apellido de Israel. No, toma pescadores que la gente se admiraba de cómo elegía a Jesús a pescadores, porque en la elección de los 12 discípulos estábamos siendo elegidos todos. Me encanta ese Dios, que es el Dios de la Biblia, es el Dios que viene a mostrar Jesús. ¿Por qué Jesús nació en un establo? Y siguiendo el mismo principio, Jesús nace en un establo porque al nacer en un establo, todos los estratos sociales están incluidos en el nacimiento de Jesús.
Si Jesús hubiera nacido en un palacio, solamente los del palacio se sentirían parte. Si Jesús hubiera nacido en una casa de clase media, solamente los de clase media y los de clase alta se hubieran sentido parte. Pero cuando Jesús nace en un establo oloriento, lleno de animales, que lo ponen en un pesebre, en el nacimiento de Jesús están incluidos todos los estratos sociales de esta sociedad. Porque eso es Dios. Dios toma lo insignificante y se glorifica en esa elección, transformando al elegido en grande por ser glorificado su nombre en su vida. Y ahora la pregunta es, y esto puede ser que tenga problemas hoy, ¿por qué Jesús fue varón y no fue mujer? ¿No se han preguntado muchas veces? A ver, hay un niño que está levantando la mano. Porque él va a ser el rey. ¿Por qué qué? Él va a ser el rey, no la reina. Él va a ser el rey, no la reina. Muy bien. Qué lógico, ¿no? El niño. Ahora vamos a agregar, y gracias por participar. Siguiendo este principio, el principio que veníamos diciendo, ¿por qué Dios eligió que su Hijo se encarne en un varón? ¿Qué pasa entonces? Si Él se encarnó en un varón, quiere decir que el varón ¿qué? ¿Somos qué? Somos los más insignificantes. No, no es un chiste esto, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo en serio. Siento un aplauso femenino, no sé por qué. Pero si Dios es el mismo y Él se manifiesta de la misma forma en todos los lugares, quiere decir que cuando Dios elige al varón, elige al más insignificante. Si se hubiera encarnado en una mujer, los varones no nos sentiríamos incluidos. Pero al encarnarse en el más insignificante, en el más débil, en el más necesitado, entonces las mujeres también se sienten incluidas en esa encarnación. Pero no pasaría lo mismo de la otra manera. ¿Cómo puede ser? ¿Y tengo base bíblica para esto o es simplemente una especulación mía? Fíjense, Génesis 2:18 dice, después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, como el hombre estaba solo, Dios dice que le va a dar ¿qué? Ayuda idónea. Cuando alguien necesita ayuda, ¿qué es lo que eso significa? Que está limitado, que no puede solo. Es más, la persona que necesita ayuda, en este caso, yo lo entiendo así, la ayuda termina siendo el ser más grande que el que es ayudado. O sea, el que ayuda es porque el que está ayudando, al que está ayudando, el objetivo de su ayuda es un ser más limitado. Si no, no necesitaría ayuda y no tendría que ser ayudado. Pero cuando Dios crea a la mujer, la crea con más capacidades que el hombre. Y por eso la mujer tiene que servirnos. Aplaudan. Pero hay algo acá. Nosotros tenemos que entender estos conceptos, porque si no entendemos estos conceptos, esto va a afectar también nuestras familias. Y va a afectar cómo nos relacionamos incluso con el sexo opuesto. ¿Quién es el que sirve en el reino de Dios? Eva fue ayuda idónea, ¿verdad? Para Adán. ¿Quién es el que sirve en el reino de Dios? ¿Le preguntamos a Jesús? Fíjense lo que dice Jesús. Pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? O sea que en el reino de Dios, no en el reino secular, en el reino de Dios el que sirve es ¿quién? Es el más grande. Claro, en el reino secular es totalmente al revés, ¿eh?
En el reino de este mundo es totalmente... El que sirve es el más insignificante, pero en el reino de Dios, el que sirve es el más grande, y por eso Dios es un Dios de servicio. Y por eso cuando Cristo vino, Cristo vivió sirviendo, porque era el más grande. Y cuando Dios pone a la mujer como servidora del hombre, está diciendo la mujer es más grande, la mujer tiene más capacidades que el hombre. Y eso lo podemos ver nosotros de una manera clarísima. O sea, yo no necesito hacer ninguna demostración científica de que las mujeres son más capaces que el hombre. Es más, las mujeres, a mi criterio, son más valientes que el hombre. Ah, no. Y se los voy a decir por qué. Eso lo descubrí cuando Amelia estaba embarazada. Y cuando llegaba el momento del parto, teníamos que hacer cursos y nos enseñaban que había que soplar, ayudarle a soplar y no sé, era un curso. Pero yo a medida que se iba acercando la fecha del nacimiento de Jeremías, como era nuestro primer hijo, tenía unos nervios pero impresionantes. Pero ¿qué pasó? Llegó la fecha y entonces me dice Amelia, Joel, ¿sabes qué? Yo cuando nazca Jeremías no voy a pedir la epidural. Voy a dar parto natural sin epidural. Y a mí me parecía, bueno, o sea, como yo nunca había visto un parto, digo, bueno, está bien, si vos te parece. Pero después cuando llegamos al hospital venían las enfermeras y decían, la epidural no, y las enfermeras se volvían locas porque decían, no, tenés que ponerte la epidural. Y Amelia decía que no me la voy a poner. Y venían las enfermeras y hacían como si fuera también un escándalo lo que iba a pasar si no se ponía la epidural. Entonces yo empecé a darme cuenta de lo que significaba. Nunca había visto, había visto un parto por televisión, por lo que gritan pero nunca había estado presenciando el parto de mi esposa. Bueno, llegué, me empezó a dar un pánico a mí. Y yo empecé a tratar de hablar con Amelia y le decía, Amelia, te pones la epidural. Y ahí se mostró quién domina en la casa, porque nunca se la puso. Y realmente cuando vi lo que era un parto, era tremendo. Es más, casi me caigo desmayado. Y ojo, en el primer, como me había entrenado y eso, pero era algo que yo estaba curioso también porque nunca había visto algo así. Cuando ella estaba haciendo fuerza, era algo impresionante. Se le reventaban las venas se le reventaban las venitas de la cara, haciendo la fuerza. Y yo no sé cuántos estuvieron en el parto de su esposa. Pero si no logramos admiración, después no nos damos cuenta de que realmente son más fuertes, más grandes, más valientes y más todo, después de un parto, entonces tú no sé dónde estás. Es más, en el segundo parto, que fue muy rápido, ahí sí ya me empecé a desmayar. Y era el segundo. Yo pensaba que ya tenía experiencia. Y en el tercero, era cesárea porque estaba Eliana enroscada con el cordón umbilical y entonces tuvieron que hacerle cesárea. Y fíjense qué gallina, porque habíamos quedado que yo me iba a hacer la vasectomía. Entonces fuimos a Argentina y entonces ya habíamos dicho, cuando nos estemos por volver, entonces yo me hago la vasectomía y cayeron justo parientes. Y le digo, Amelia, me la voy a hacer cuando vuelva, no vamos a estar ahora yo con los parientes, ahora con esto de la vasectomía, mejor me la hago en Estados Unidos, le digo, pero no. Y bueno, vinieron los parientes y yo estaba tan feliz que hayan venido los parientes. Y entonces llegamos, y gracias a Dios que no me la hice, porque cuando llegamos resulta que Amelia se embarazó de Eliana, y bueno, ahí ya... Entonces cuando Amelia quedó embarazada de Eliana, quedamos que si ella tenía que hacerse cesárea, ella se iba a atar las trompas. Y bueno, cuando nos dijeron que Eliana estaba con el cordón umbilical enroscado, qué lástima. Y Amelia, porque es más valiente que yo, es más grande que yo, en la cesárea también le ataron las trompas, pero yo estuve en la cesárea y también casi me desmayo. Porque no hay nada, me parece,
más valiente que una madre que da a luz un hijo. Y por eso no sé por qué estaba diciendo todo esto. Que la mujer es más grande, porque es la servidora y es más valiente. Y por eso Jesús se encarna en un hombre, en un varón, perdón. En el reino de Dios la mujer es más grande que el hombre porque fue creada con un propósito de servicio. ¿Qué es el hombre? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué es el hombre? El hombre está compuesto por dos facetas. ¿Cuáles son esas dos facetas? Varón más mujer, igual ¿qué? Igual hombre. O sea, una mujer sola no es hombre, un varón solo no es hombre. El hombre es la unión de una mujer más un varón. Y como resultado, eso es el hombre. Y por eso esto tiene una implicancia tremenda. Ese versículo tiene una implicancia tremenda en cómo vemos la vida, en cómo vemos la familia, en cómo vemos las cosas. ¿Por qué? Porque la fórmula es, ya la dije recién, es varón más mujer igual a hombre. Eso es la imagen de Dios. La imagen de Dios no es un varón, la imagen de Dios no es una mujer, sino que la imagen de Dios es la unión de un varón, perdón, y fíjense en mis prejuicios, como es la unión de un varón con una mujer. Y cuando se complementan el varón y la mujer, allí surge la imagen de Dios y allí está la imagen de Dios. Y por eso, si yo valoro el matrimonio de la manera como la valora el reino de Dios y la Biblia, en el matrimonio yo voy a poder ir descubriendo de una manera más profunda quién es Dios. En esta ecuación donde Dios une a un ser limitado con un ser capaz y al unirse, entonces se potencializa en la imagen de Dios. En el reino de Dios el varón y la mujer son seres que se complementan, no que compiten. Y como en el reino de Dios es totalmente diferente al reino de este mundo, el reino de este mundo tiene otra propuesta. ¿Y cuál es la propuesta del reino de este mundo? Bueno, todavía no lo voy a decir, me adelanté un poco, pero en el reino de Dios el varón debe desarrollar su parte femenina y la mujer su parte masculina para la complementación. Porque alguien puede decir entonces que un varón solo no puede reflejar a Dios. Sí, pero ¿cómo un varón va a reflejar a Dios? Desarrollando su parte femenina. ¿Y cómo una mujer va a reflejar la imagen de Dios? Desarrollando su parte masculina. Todos tenemos una parte en el varón, la parte femenina debe ser desarrollada. La parte masculina con esa nacemos y la parte femenina debemos desarrollarla. Y la mujer nace con la parte femenina en esencia, pero debe desarrollar la parte masculina. Y eso se lo ve especialmente en las relaciones íntimas de matrimonio. En las relaciones íntimas matrimoniales, para que una relación sea placentera o sea plena, vamos a decir así, para que sea plena una relación íntima, el varón tiene que aprender a comportarse como una mujer y la mujer tiene que aprender a comportarse como un varón. Y cuando se encuentran los dos desarrollando el área de su vida que no la tiene naturalmente, allí hay unidad y hay plenitud. Pero cuando un varón en una relación íntima quiere comportarse o potencializar su masculinidad sin tratar de ser mujer, lo único que va a causar es desapego en la mujer. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O estoy diciendo una barrabasada? Yo sé que hay muchos psicólogos acá. Y lo mismo pasa con la mujer. Nosotros debemos encontrarnos, eso se llama empatía. Tenemos que meternos en el zapato de otro, yo como varón, desarrollar mi parte femenina para poder entender a la mujer. Y la mujer tiene que desarrollar su parte masculina para entender al varón. Y no nos podemos pluralizar, separándonos, compitiendo el uno al otro para ver quién hace y quién no hace. Y es por eso que en el reino del mundo, lo que propone, en vez de esta ecuación bíblica que es tan maravillosa, el reino de este mundo propone lo que llamamos el machismo. ¿Qué es el machismo?
El machismo es la negación de la parte femenina de un varón que se manifiesta en una intención de someter, usar y rebajar a las mujeres. Es cuando un varón siente que él no tiene una parte femenina y que no tiene que desarrollar ninguna parte femenina, que lo único que vale es su parte masculina. Y entonces, cuando él siente que no tiene parte femenina en él, entonces no se puede unir a una mujer. Entonces lo único que hace con una mujer es usarla, rebajarla y tratarla como si fuera alguien que no vale nada. Y esto ha plagado nuestra sociedad, el machismo. Pero entonces tenemos el otro extremo. Este es el machismo. ¿Y cuál es el otro extremo? Es el feminismo tóxico, porque hay un feminismo bueno. Pero en este momento la mayoría del feminismo es tóxico. ¿Por qué? ¿Qué es el feminismo tóxico? Es la negación de una mujer a la necesidad de complementación con el varón. Es cuando la mujer dice, yo no necesito del varón. Como se ve tan capaz la mujer, porque es capaz, ella piensa que no necesita estar unida a un varón. No se complementa, tiene que competir y tiene incluso que anularlo. Es más, no lo necesito. Y no es así. Una mujer va a ser más mujer cuando se sienta unida a un varón que no es machista, a un varón que vive de acuerdo al reino de Dios. Cuando ella sienta que complementa al hombre, al varón limitado que tiene al lado. Y cuando ella se siente que complementa al varón limitado que tiene al lado, no se lo refriega en la cara, porque al final esa es nuestra esencia. Pero la feminista le tiene que refregar al hombre que no es tan capaz como ella. Y se rebajan así el uno al otro. Y por eso vivimos en esta sociedad que no entiende nada. Una sociedad totalmente confundida porque hemos tergiversado el plan de Dios. ¿Qué es un varón gay? Y yo sé que con esto me meto en un tema bastante complicado. Pero no por ser complicado creo que no debemos abordarlo. Porque hay posiciones extremas. Esta definición puede llevar a posiciones extremas también, tanto de un lado como para el otro. Y yo defino de esta manera un varón gay. Es un varón que ha potencializado el área femenina de su personalidad, pero que niega o rechaza su parte masculina. O sea, es un varón. El varón gay, y espero que nadie se sienta mal con lo que voy a decir, pero el varón gay tiene todas las posibilidades de ser un varón impresionante. Porque él ha desarrollado un área que a la mayoría de los varones les cuesta desarrollar o nos cuesta desarrollar, que es el área femenina. Pero el problema es que no la desarrolló conservando su área masculina, sino que niega su área masculina. Y al negar su área masculina, deja de ser un varón potencializado, sino que se transforma en un varón limitado entonces. Y por eso, para mí un gay no es alguien que no es masculino. Y esto no lo digo peyorativamente, no lo digo. El gay puede llegar a ser el varón más potencializado que existe, si es que aprende a aceptar su área masculina, en vez de negarla. Porque esto es lo que tiene esta sociedad. Cuando no entiende algo, lo niega. Y por eso hay tantos ateos. Como no entienden a Dios, lo niegan. Lo que no entiende se niega. Entonces, generalmente el gay, por situaciones diferentes que puede haber vivido, niega su área masculina porque no la puede entender. Pero no es que no la tiene, sino que no la entiende. Por diferentes circunstancias. Y como esta no es la charla que voy a dar, estoy dando un sermón de los hijos de Abraham, que ustedes dirán que tiene que ver todo esto con los hijos de Abraham. No voy a expandirme en esto. ¿Y qué es una mujer lesbiana? Una mujer lesbiana es una mujer que ha desarrollado el área masculina de su personalidad, pero que niega o rechaza su femineidad. Ha desarrollado tanto su área masculina, que puede ser por influencias de la casa y todo lo demás, que entonces niega su femineidad y la rechaza. Termina siendo un rechazo hacia sí misma.
Y por eso Dios lo que nos propone no es que le quitemos a alguien su femineidad, sino que simplemente le ayudemos a reconocer su masculinidad. Y no que le quitemos a una lesbiana su masculinidad, sino que le ayudemos a reconectarse con su femineidad. Nada más que está prohibido hablar de esto muchas veces. Y ojo, yo no quiero que, si alguien está viviendo en estas circunstancias, yo no estoy condenando ni nada. Simplemente estoy dando pareceres con respecto a los principios bíblicos que creo que están en la Biblia y que nos ayudan a vivir una vida plena, a pesar de las limitaciones que tenemos. Dios muchas veces en la Biblia hace referencia a su lado femenino. Porque Dios no es hombre, o sea, no es varón. Dios el Padre no es varón. Dios el Padre es varón y ¿qué? Y mujer. Y por eso hace referencia a su lado femenino muchísimas veces en la Biblia. Les voy a dar algunos casos. Isaías 66:13. Y recuerden, yo sé que esta frase ya alguien puede quizás estar diciendo, esto lo voy a sacar en un pedacito, lo voy a hacer poner en algún lado. Porque el pastor Joel está diciendo que Dios es mujer. No, yo no digo que Dios es mujer. Lo que digo es que la mujer y el varón somos la imagen de Dios. Por lo tanto, en Dios están las dos características. En Dios está la mujer y está el varón, en un ser. Voy a volver para atrás. Isaías 66:13 dice, como una madre consola a su hijo, así los consolaré yo a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Fíjense nuevamente en la imagen femenina aquí de Dios. Vamos a otro, Isaías 49:15. ¿Acaso puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré a ti. En otras palabras, lo que está diciendo Isaías es haciendo una pregunta retórica, pero como diciendo, ¿se olvidará alguna mujer de su hijo de pecho? Y dice, no, es imposible que una mujer se olvide de su hijo de pecho. Pero si se llega a olvidar, Dios es más mujer que una mujer todavía. Yo nunca me olvidaré de ti. Es hermoso, hermanos, que todos estemos incluidos en Dios. Es hermoso que el otro sexo es parte de la imagen de Dios. Y que en la complementación de las dos cosas, de los dos sexos, entonces hay imagen de Dios plena. Oseas 11:3 y 4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con lazos de amor, fui para ellos como el que alza a un niño contra sus mejillas, me incliné hacia él y le di de comer. Nuevamente aquí vemos una imagen femenina de Dios. Deuteronomio 32:18 dice, ¿has olvidado a la roca que te dio la vida? ¿Has dejado de lado al Dios que te hizo nacer? Está hablando acá como una mujer, o sea, el hombre no hace nacer a ningún ser humano, te digo. El hombre participa en la concepción, pero no hace nacer. ¿Quién es la única que hace nacer? Es la mujer. Y por eso acá vemos esto como parte de la imagen de Dios. Ahora pudieron entender por qué Dios se hace varón y no mujer. ¿Por qué se encarnó en un varón? Porque Él cuando se encarna en un varón puede incluir a todos. Porque el varón era el ser más débil, o es el ser más débil que hay en este mundo. Y alguien puede estar, yo sé que hay conflicto en todo lo que estoy diciendo, pero voy a seguir explicando un poquito más. ¿Cómo se complementa el varón con la mujer ante las capacidades inmensas que ella tiene? ¿Cómo puede complementarse un varón ante las capacidades que lo superan al hombre de una mujer? 2 Corintios 12:9 dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad.
Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Cómo se fortalece a alguien que es débil? ¿Cómo? En Cristo. Y cuando un varón, se entrega a Cristo, llega a estar en relación con una mujer y no se siente inseguro con una mujer. Y es por eso que en la Biblia vemos que el varón, y esto voy a decir algo que quizás sorprenda, pero voy a ser categórico en esto, el varón ha sido creado para ser referencia espiritual de la mujer. En Cristo, la debilidad del varón lo pone al mismo nivel de la mujer, por más que la mujer tenga más capacidades. Y la mujer necesita un referente espiritual que sea el varón. Y es por eso que el varón llega a vivir todo su potencial cuando se transforma en alguien que tiene una relación directa con Dios y que es referente de su familia espiritualmente. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta sociedad cristiana occidental está de moda que ¿quién es la referente espiritual en la casa? ¿Quién es generalmente? Es la mujer. Analicen, hacemos una encuesta acá y el 80% de los matrimonios van a decir mi mujer es la que tiene la iniciativa espiritual. ¿Por qué? Porque los varones hemos renunciado a querer complementarnos con una mujer como Dios quiere que nos complementemos. Pero analicen una familia estable y van a ver que en las familias estables cristianas el varón es la referencia espiritual. Analicen los hijos, ¿a quién buscan más la referencia espiritual? Y es en el padre. ¿Por qué? Porque es el más débil. Pero como es el más débil, cuando se entrega a Cristo y cuando Cristo es su fuente de definición y en esa relación crece el padre, entonces se transforma en un referente inconmovible. Y referente, padres, referente no es ser un legalista, porque hay muchos varones que confunden. No, yo por eso les obligo a mis hijos. Y esos padres que se transforman en policías espirituales no inspiran a su familia, sino que obligan a su familia. No, eso no existe en la Biblia. ¿Inspiro a mis hijos o nada? Sí, hay veces que hay que obligarlos. Pero te hago una pregunta. ¿Tus hijos pueden decir que tú tienes una relación real con Dios? ¿Y que tú eres un referente espiritual para ellos? Con todos los errores que tengas. ¿Tu esposa se siente ministrada por ti? ¿O ella es la que tiene que tomar siempre la iniciativa espiritual de las cosas? Cuando estábamos en Atlanta teníamos un club que se llamaba el Club, ¿cómo era? Club de Matrimonios. Y nos reuníamos una vez por mes en esa iglesia. Y una de las cosas que tratamos este punto, tratamos este punto y propusimos a los hombres en dejar de ser unos soquetes espirituales para transformarse realmente en referentes espirituales. Que sean hombres que no se transformen en teólogos, sino que se transformen en personas íntegras con Cristo. Que Cristo sea lo principal. Y que ministren a su familia. Los cambios que vimos en los matrimonios fueron tremendos. Y especialmente me acuerdo de una pareja que dieron su testimonio diciendo que él era realmente un soqueto espiritual antes. Y él mismo dio el testimonio y dice, cuando yo asumí mi rol espiritual en mi casa, transformó mi manera de verme a mí mismo. Hoy se sentía más varón que nunca. Porque no podemos eludir esa responsabilidad que Dios nos ha dado por ser los más débiles. Y al ser los más débiles, en Cristo tenemos que ser los referentes más fuertes. Y por eso no hay desventajas ni con uno ni con otro. No es cuestión de llevar a mi gente a la iglesia, sino es cuestión de mostrarle quién es Dios con mis actitudes a mi familia. Y en eso tenemos un camino que recorrer.
pero que sin duda, va a dar frutos. Por eso dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pregunto ahora, ¿por qué Dios eligió a la familia de Abraham? ¿Por qué estoy? Porque ¿saben qué? Dios elige posiblemente a la peor familia para que todas las familias se sientan incluidas en la familia de Abraham. Y analicen la Biblia. Voy a hacer simplemente un vuelo de pájaro. La familia de Abraham. Polígamo. ¿Ustedes creen que una familia polígama es una familia bien constituida? Cuando uno de los hijos, Ismael, llega a la adolescencia, tiene que ser echado de la casa. ¿Ustedes creen que eso no tiene un impacto en la familia? La familia más sana que vemos, que era lo que tocaba predicar hoy y que no voy a hacer simplemente una referencia, es la familia de Isaac y Rebeca. Y quiero decirles algo, Rebeca es un personaje excepcional. Es una mujer que desarrolló de manera positiva su lado masculino. E Isaac fue alguien que desarrolló su lado femenino. También tuvieron problemas en su casa. Si bien la pareja fue muy linda formada, pero después en sus hijos tuvieron problemas porque ellos volvieron a repetir los problemas que quizás habían heredado de sus padres. Y como Rebeca no le puso freno a su lado masculino, terminó metida en líos. Pero es un personaje espectacular, Rebeca. Valiente, aventurera, fuerte, a tal punto que podía levantar cántaros para dar de beber a los camellos. Una mujer que no le tenía miedo a nada. Y la Biblia lo muestra. Estas mujeres tienen un papel fundamental. En la época que fue escrita la Biblia, esto es totalmente vanguardista. El rol que juegan las mujeres en la época de los patriarcas. Y después tenemos al otro patriarca, Jacob. ¿Y qué familia la de Jacob? Polígamo de vuelta. 2 esposas. Y no solamente 2 esposas, sino también ¿cuánto? 2 siervas. O sea, ¿qué sería? Polígamo a la 4. Imagínense las confusiones que había en esos hijos. Y ustedes, no está escondido las confusiones que había en esos lugares, en esos hogares. No vemos todas las confusiones, todas las causas, pero ¿quién estaba trabajando con esas familias? Dios. Porque Dios elige a lo más insignificante para hacerlo lo más grande. Y por eso para Dios, si tu familia es una familia totalmente disfuncional, para Dios eso no es un impedimento. Porque Dios no pide familias perfectas, pide familias que crezcan. Y Él no pide eso, simplemente te pide que tú dejes actuarlo a Él en tu familia. No importa que tengan errores, no importa cuáles sean las condiciones. No, lo que pasa es que a veces nosotros en nuestro perfeccionismo decimos, mi familia no sirve porque me equivoqué mucho, porque tomé decisiones malas, entonces Dios no me puede usar. Fíjense las decisiones malas que tomaron las familias del Génesis, y esas son las familias de las cuales hoy nosotros por la fe decimos que somos descendientes. Son las familias que afectaron al mundo occidental por causa de Dios, que trabajó con ellas, eligió a lo más insignificante para hacerlo lo más grande en Él. Y por eso Dios no quiere familias perfectas como esas que se muestran muchas veces en las iglesias. Y en las iglesias muchas veces se dan los cursos de familia, y entonces el que viene a dar el curso y muestra qué familia perfecta que tiene, y todos tenemos que tener la familia que perfecta, que los hijos son perfectos y que todos pueden competir, que los hijos pueden competir con los otros en los programas de la iglesia. No, eso no quiere Dios. Eso es show off. Dios quiere familias entregadas a Cristo, que reconozcan su debilidad y que Dios se pueda hacer grande en ellos. No quiere familias que están compitiendo para ver quién tiene la mejor familia, sino familias vulnerables que pueden reconocer su debilidad y en Dios van a crecer, porque Dios puede hacer crecer cualquier situación. Dios de la nada puede sacar los mundos.
y de una familia totalmente disfuncional, una familia que cometió errores en el pasado, Dios puede sacar bendiciones para todas las naciones. Y por eso cuando Dios incluye a alguien, incluye a todos. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en la familia patriarcal? Ustedes van a ver que analicen todas las mujeres que aparecen como esposas de los patriarcas y son mujeres descollantes. Pero ¿qué era lo que hacía la diferencia en los patriarcas? Que todos eran referentes espirituales. Y cuando un varón se transforma en referente espiritual real, no fake, no un varón que sabe mucha teología, un varón que es muy responsable en la iglesia, no. Es que tiene realmente una entrega a Dios. Un matrimonio así tiene muy pocas chances de fracasar, a pesar de todos los errores y equivocaciones que haya cometido. Porque Dios se deleita en elegir a lo insignificante para que su gloria se manifieste en lo débil. Dios te eligió a ti y nos eligió a mí, y me eligió a mí. No nos eligió porque en nosotros haya algo, sino que nos eligió sabiendo nuestras debilidades. Y mientras más débiles somos, más fuerte y más grande puede hacerse Él en nosotros. Y por eso no utilices las circunstancias de tu vida como para decir esto no funciona. No utilices tus errores del pasado como para decir esto me condiciona para siempre y Dios no puede hacer nada con esos errores. No, Dios de los errores que cometieron en el pasado sus hijos y especialmente estas familias, sacó bendición para todas las naciones. Es más, cuando yo cometo un error y me entrego a Cristo, ese error Dios lo transforma en ministerio. ¿Escuchaste? Cuando yo cometo errores o cometí pecados en el pasado y me entrego a Cristo, en Cristo esos errores se transforman en mi ministerio. Porque a eso ahora Dios me capacita para ayudar a la gente que tiene los mismos errores o que ha cometido los mismos errores. Y por eso nosotros no estamos para condenar a nadie. A veces nosotros nos encanta tener familias perfectas en las iglesias. Y entonces tenemos iglesias que aquel que, por ejemplo, le falló el matrimonio, los tienen en el rincón hasta que mueran. Porque se divorciaron una vez. Come on. No entendimos nada. Dios no trabaja con gente perfecta. Dios trabaja con gente imperfecta que está dispuesta a ponerlo en primer lugar y está dispuesta a crecer en Él. Eso es perfección en la Biblia. Es más, mientras más conozcas a ese Dios, más vas a asegurar que lo que tienes a tu alrededor, que has construido a tu alrededor, va a ser firme y constante. Porque hay una sola cosa que necesitamos en las familias, es aprender a amar. Es entender que Dios no se desanima de nuestros errores, sino que trabaja con ellos. Y si Él no se desanimó con mis errores, ¿por qué yo voy a estar centrado en los errores de la persona que tengo al lado para toda la vida? Si todavía no te casaste, piénsalo bien. Dios te da libertad para que elijas, seas lo más exigente posible si quieres. Pero una vez que te casaste, ahora crece. Es mucho más fuerte un matrimonio que tuvo problemas por 30 años y que comenzó a crecer que un matrimonio perfecto por 30 años y que hoy está estancado. Si tú no crees en tu matrimonio, no es porque tu matrimonio tiene problemas, es porque dejaste de crecer en algún momento. Y sí, puede ser que los desafíos de tu matrimonio te llevaron a una situación difícil. Pero no es imposible con Dios, porque Dios se manifiesta en la insignificancia. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Y mientras más débil es tu matrimonio, más fuerte puede llegar a ser, si es que realmente Dios llega a ser el centro y la fortaleza. Y por eso, hermano y hermana,
Que Cristo sea todo para nosotros. Que Él sea nuestra roca, donde construiremos esa casa, que cuando venga la tormenta, si Él es la roca, permanecerá firme. Construye sobre la roca y estarás construyendo para la eternidad. Que Dios te bendiga.